¿Qué tal? Buenos días, tengan todos. Vamos a dar inicio a nuestro culto del día de hoy. Eh, si me acompañan, por favor, a Salmos capítulo 84, verso 10, dice así: Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Lo dice una persona que estuvo cerca de Dios, caminó con Dios, eh, y que pues Dios le bendijo toda su vida, Dios le cuidó, le guardó, le ayudaba en las guerras. Estoy hablando de David. Él le daba las victorias, él le daba, como dice él, la fuerza en la guerra. Él decía que Dios era el que le daba fuerza en su brazo para tensar el arco de bronce. Eh, él mismo decía que Dios le hacía reinar y ponía debajo de sus pies a sus enemigos, etcétera, etcétera. Fue aquel hombre que dijo: yo no hubiera podido enfrentar al oso o al león si Jehová no hubiera estado conmigo. Y bueno, podría hablarte muchísimo de esta persona, pero no fue el único, no fue el único. Todas las personas que están aquí escritas en la Biblia, muchísimos, dieron la gloria y el testimonio a Dios de que Dios es poderoso gigante, Dios es algo especial, Dios es fuera de lo normal, fuera de lo común. Y te está hablando aquí de una persona que eh, tuvo probó eso, o sea, probó esa cercanía de Dios y tuvo esa relación, esa experiencia con Dios. Igual el día de hoy te puede decir, el día de hoy hay gente que te puede dar testimonio de que no es lo mismo, no es lo mismo estar en la presencia de Dios que estar sin Dios en la calle, sin Dios en la casa, sin Dios en el campo, sin Dios en el peligro, sin Dios en la tribulación, sin Dios en los problemas, que ahora estar con la presencia de Dios, estar en su vida, experimentar esa relación. Quienes han probado eso te pueden decir: yo ya estuve desde aquel lado donde tú estás, yo no me cambio. Pero ¿quién puede expresar eso o decir eso de las personas que no conocen a Dios o no han experimentado una salvación? Pues van a decir: qué locos esos que nada más, ¿cómo les va a dar más gozo estar en un templo, en un lugar donde se predica a Dios, que en la fiesta, que en el placer, que en la diversión? Esto es vida, dirán. Esto es vida, todos drogados. Esto es vida, todos tirados ahí, enajenados. Esto es vida, todos recibiendo palazos de golpes de la vida y que no saben qué hacer. Esto es vida. Esto es vida, no saben qué hacer con sus problemas. Esto es vida, queriéndose suicidar. Esto es vida, estar ahí todos estresados, que no pueden dormir por los problemas, por la enfermedad, por mil cosas. Pero esto es vida, dirán mm, eh, aquellos que señalan a aquellos que son locos porque están reunidos, porque apartan un tiempo para estar en la presencia de Dios. Eso está mal, hombre. Qué tremendo, ¿no? Yo te puedo decir, a los que me escuchan y que nos pueden decir que estamos locos o estamos fuera de la realidad, te puedo decir algo. Yo ya estuve en tu lugar. Yo he estado de aquel lado, en los dos lugares, en aquel lugar donde supuestamente lo que es vida, lo que es placer, lo que es estar enajenado, y estar de este lado, como David. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Yo sé lo que es estar y te diré algo: jamás cambia esta posición o esta línea que crucé hacia acá y que ya conocí aquella línea en la que tú estás. Te diré: mil veces estoy mejor aquí, mil veces. Entiendo perfectamente lo que dice el salmista y ojalá en tu vida experimentes eso. A todos los que se resisten a
a no cruzar esa línea y que no, es que es mucho, es demasiado ser cristiano. No se puede ser cristiano, no se puede ser de esa manera. No, no, es difícil, es pesado. Yo te diré algo, a los que estás en esa línea y te resistes, te reto algo, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas estar un día en los atrios de Jehová? ¿Por qué no pruebas? Y entonces podrás decidir, ah, ya estuve en los dos lugares, me regreso o me quedo. Pero qué diferente es nada más hablar algo o, o hablar de algo que no sabes o especular en algo que no has experimentado. Esa es la habladuría de la gente. Esas son las palabras del diablo y del espíritu de este mundo que te dice, no se puede, no se puede. Mejor síguele así. Vas bien aunque estés mal. Vas bien aunque te estés perdiendo. Vas bien aunque estés destruido. Vas bien aunque no sepas qué hacer en lo moral, en lo familiar, en lo personal. Vas bien aunque tengas un caos en tu vida. Vas bien. O sea, esa voz es la del anticristo y la del mundo. Pero finalmente hay otra voz que te dice, si se puede, levántate, no puedes estar destruido. ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo vas a estar con esa insatisfacción, esa frustración? Hay otra voz que te dice, ¿hasta cuándo no vas a probar y experimentar un cambio? ¿Hasta cuándo no te das la oportunidad? Este, Mejor es un en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Este, Digo amén a eso. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy, también a aquellos que escuchan el mensaje a través de las redes, sean bienvenidos. Estamos a sus órdenes en cualquier duda, situación, estamos para servirle, aunque sea escribiendo o de forma física, se pueden acercar. Y pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este, en este evento, digo, en este culto, porque pues finalmente Él es el que da vida a todo y finalmente Él es el que nos va a transmitir si realmente esto es cierto o no. Padre, danos Señor tu bendición, danos Señor el entendimiento, habla nuestro entendimiento y cambia nuestra mentalidad, Señor. Padre, el hombre no es solamente huesos, músculos y nervios, el hombre tiene alma y tiene espíritu, Señor. Y Señor, aunque estamos en esta vida, Padre, hay una que nos espera, hay una que es más importante y esa es la que estamos buscando. Señor, da testimonio, que tu Espíritu Santo dé testimonio a esta verdad, de testimonio de que tu palabra es verdad, como dijo Cristo. Tu palabra es el único camino. Tú eres el único camino, Señor. Hoy muéstraselo a cada uno. No es que lo diga un hombre, es que lo digas tú y que ya lo dijiste en esta palabra. Te pedimos, Señor, hoy bendícenos y de acuerdo a la necesidad de cada uno, danos, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Buenos días de nuevo a todos. Vamos a dar inicio a esta reunión y al mensaje. Antes del mensaje voy a decir una alegoría, un ejemplo para que sepamos hacia dónde va dirigido el mensaje y, y que lo podamos entender sencillamente. El título le puse Probando a los Espíritus. Eh, yo creo que el mismo tema te está dando a entender de qué se va a tratar. Te lo pongo con un ejemplo. En nuestro cuerpo nosotros experimentamos salud, bienestar, pero también experimentamos enfermedad, dolor, sufrimiento. O sea, en nuestro cuerpo nos damos cuenta que cuando algo está mal nos provoca dolor y acudimos al médico. ¿Para qué están los médicos o para qué están los hospitales o consultorios? Muy sencillo, para verificar, para probar,
para probar la salud de las personas, ¿sí? Y para eso hay estudios y hay métodos para auscultar o, o vamos, o para darse cuenta el grado de gravedad de la persona. De tal manera que en los hospitales o cuando se acude al médico, una persona puede ir enferma, un poco enferma, muy enferma o gravemente enferma o hasta moribundos. ¿Quiénes son los que determinan el grado de enfermedad, el grado de dolor, el grado de urgencia de atender a la persona que puede perder la vida? Los médicos, o en este caso también los hospitales, un conjunto de un equipo completo de salud donde hay médicos, laboratoristas, especialistas, enfermeras, de todo tipo, donde se pueden dar cuenta hasta dónde está el mal en el cuerpo de una persona. ¿Sí me explico? O sea, en otras palabras, el médico comprueba la salud o comprueba la enfermedad. Y qué delicado, mis amados, el día de hoy vemos que el acceso a la salud pública, a la salud gratuita o que a la cual tú pagas y tienes derecho, el IMSS, el ISSSTE, etcétera, etcétera. Qué importante es que te diagnostiquen bien, qué importante es que te digan en dónde estás mal para darte el tratamiento adecuado. ¿Sí me explico? Pero qué mal y qué delicado es que cuando caes tú con un mal médico o en un mal hospital donde solo les interesa el dinero o bien no son profesionales, fíjate bien, no son profesionales y pues, ay, la persona está tosiendo y tenga un jarabe sin verificar los pulmones, sin mandarle a hacer unos estudios, que a lo mejor esa tosecilla era una pulmonía o una neumonía, y que las personas de una neumonía en cuestión de a veces minutos, o increíblemente, se puede volver pulmonía y te mueres. Qué delicado es que el día de hoy nosotros estemos comprobando que hay buenos médicos, hay malos médicos, buenos hospitales, malos hospitales, y a todos hemos tenido esa experiencia, ¿sí es cierto? Hemos tenido buenas experiencias y también malas experiencias, y nos hemos dado cuenta que a veces hay médicos que no hicieron bien profesionalmente su trabajo o que iban empezando, no tenían la experiencia total y nosotros no sabíamos, pero finalmente mm, se empeoró tu problema, se empeoró tu enfermedad. Y nos damos cuenta de que esto es grave y tengo que acudir a alguien más profesional o alguien que sí sepa. Ok, ya me entendiste la situación. En lo espiritual, ¿qué crees? Es lo mismo, pero en sí no es lo mismo. Es todavía más grave. ¿En manos de quién pones tu alma? ¿En manos de quién pones tu eternidad? ¿En manos de quién pones tus dudas o tu fe, tu camino? Porque finalmente tú vas a tomar una decisión. Y hay de todos, hay quienes pues simplemente van a la iglesia porque pues deben de ir, es una costumbre, es una religión como la vimos ¿no? En un mensaje pasado, pues tenemos que hacerlo, es que así acostumbraban mis padres, viene de mis abuelos, la religión, etcétera, etcétera. Y hay quienes realmente no se interesan o sea, no se interesan en su salud, oílo bien, espiritual. Y no quieren darse cuenta hasta qué grado están mal o hasta qué grado están bien. Y quiero decirte que en, en la iglesia, y dejemos hablar de la iglesia, en la palabra de Dios, quienes buscan, la Biblia te puede decir perfectamente, Dios mismo te puede decir perfectamente cómo estás. Él te puede escanear, no como en un hospital, un laboratorio que tienes que esperar días, o que hasta que latinan, o que caes en manos de un buen médico. Y a veces las personas no saben que estaban ya en una fase terminal y cuando había tiempo de corregir las cosas no se pudo. Y finalmente pagaron el error, la ignorancia y ya no hay remedio. Y tienen contados los días.
Aquí no es como en el hospital, mi amado. Dios inmediatamente escanea. No necesita laboratorios, no necesita colaboradores, ni un equipo completo de superhombres sabios para determinar cómo estás, para decirte vas por buen camino o vas por mal camino o tienes el cáncer, un cáncer del alma llamado pecado. Y y qué triste o qué beneficioso, o sea, es un arma de doble filo. Qué bueno que haya hombres, haya gente que señalan la palabra como debe de ser y que te ayudan y que realmente quieren ayudar a las almas y que Dios respalda eso. Obvio que Dios va a respaldar eso, una honestidad, una sinceridad, ¿sí? Un médico en lo espiritual llamado pastor, predicador, anciano, obispo, que realmente habla de parte de Dios, te va a decir cómo estás, te va a exponer la palabra y el Espíritu Santo te va a mostrar en qué condición estás, si estás en una condición buena o una condición mala, ¿sí? Pero también, ¿qué crees? Así como allá afuera hay malos médicos y hay malos hospitales, hospitales de la muerte, también hay malas iglesias, hay malos hombres, malos pastores, falsos obreros, obreros fraudulentos, que no les va a interesar totalmente tu alma, les va a interesar el número, les va a interesar la popularidad, les va a interesar que medio lleves tu salud, con que se te quite el dolor de cabeza con una pastilla. Ah, pero me duele diario la cabeza, pues diario tómate la pastilla, pero no buscan el origen del dolor de cabeza. Hay gentes que, este, por dolores fuertes de cabeza, que pensaban que nomás era la cabeza, se echaban puños de pastillas para calmársela y un día amanecieron muertos, sin ayuda de nadie, nadie supo, despertaron en la eternidad. Así hay puños, montones de personas que por un dolor de cabeza ya no están entre nosotros. Eso, eran síntomas alarmantes de que, estaba mal la presión arterial, estaba mal la circulación sanguínea y terminaron con una trombosis, acabaron con un derrame cerebral y ya no están. Entonces, qué tremendo es que el día de hoy, nos puede, exista, existan malos médicos en lo espiritual, existan falsos pastores, existan también falsas congregaciones que pues ay, creciendo y creciendo y teniendo presencia en todos los países, en cada ciudad de cada estado, y somos muchos, pero realmente no atendiendo el cáncer, un cáncer llamado pecado, no quitan el pecado de sus vidas, te digo algo, no les han señalado. Y hoy, con la ayuda de Dios, entramos de lleno al mensaje con este ejemplo, espero que lo hayan entendido de forma sencilla. Hoy vamos a hablar probando los espíritus. ¿Cómo puedes darte tu cuenta de que te están dando el verdadero mensaje? ¿Y quién te está hablando? Hoy vamos a entender, para que no te me espantes, nada más hay dos fuentes de inspiración, divina y diabólica, solamente, ¿sí? Porque hoy vamos a hablar de lo espiritual. En lo espiritual hay dos reinos, el reino del bien y el reino del mal, ¿sí? Y hay dos espíritus solamente, el Espíritu Santo de Dios y el espíritu del mundo, el espíritu del anticristo. Esperemos que puedas, puedas entender con este mensaje qué es lo que estás escuchando, de dónde viene la fuente. Si me acompañan, por favor, a 1 de Juan capítulo 4, verso 1. 1 de Juan 4, 1. Dice así, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A ver, te está diciendo el apóstol Juan aquí, está diciendo que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus. Le está diciendo a la iglesia, pero también la Biblia la puede entender no solamente la iglesia, todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo podemos entender la palabra. Dice, probad si los espíritus son de Dios.
o si no son de Dios. Y lo aplica directamente a los mensajeros, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo aplica a nosotros, ¿sí? Lo aplica a nosotros. Se aplica a mí, se aplica a aquellos que hablan la palabra, predican la palabra. ¿Con qué espíritu o respaldados por qué espíritu les van a hablar a la audiencia, les va a hablar a la gente, ¿sí? Aquí desde el punto de vista de la argumentación del apóstol Juan, muestra, bueno, muestra que tenemos que tener mucho cuidado y que es nuestra responsabilidad de toda persona que escucha la palabra de Dios probar, verificar si lo que te están diciendo es de parte de Dios o es de parte del diablo, ¿sí? Este, en un vocablo, el vocablo del espíritu, aquí expresada la palabra espíritu, si lo pueden checar en su Biblia, está con E minúscula. Cuando la Biblia se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios lo pone con E mayúscula, ¿sí? Sí tiene que ver, de acuerdo al idioma y de acuerdo también a nuestro idioma. Un nombre, se, si tú eres Juan, Martín, Lupe, Guadalupe, ¿cómo se escribe tu nombre? ¿Con minúscula o con mayúscula? Todo nombre personal se escribe con mayúscula. Es una regla, incluso en el español. Igual en el griego y en el hebreo. Cuando se habla de Dios o del Espíritu de Dios, se pone con D o con la palabra mayúscula. Pero aquí cuando pone con E minúscula, se está refiriendo a los espíritus inmundos, se está refiriendo al otro espíritu, no al Espíritu de Dios, sino al anticristo, a los demonios. Entonces, este, aquí con el vocablo que escribió el apóstol, con E minúscula, significa que el influjo sobrenatural, porque es espiritual, no es natural, espiritual, el influjo o la inspiración, que mueve a los hombres a pensar y actuar de forma determinada, puede ser mala o buena, así de simple. Cualquier persona que se conduzca de una forma mala o de una forma buena, escuchando, escuchando esa inspiración, ¿sí? Porque no me dejarán negar que hay voces aquí, hay quienes te dicen cuando vas a hacer algo malo, no, no lo hagas, todos tenemos eso, una situación de conciencia, algo te dice que no lo debes de hacer, es una inspiración, es un influjo. ¿De parte de qué espíritu? Obvio que el Espíritu Santo, el Espíritu del bien, no te va a guiar a hacer lo malo, te va a decir, haz lo correcto y te resistes y hasta te sientes mal, porque sabes que debes de obedecer eso que te está inspirando, que es correcto. Pero también tú te puedes dar cuenta cuando alguien te hace o escuchas una voz, un influjo maligno, cuando te hace ver de que, ándale, ahorita no te ve nadie, ándale, no, todos lo hacen. Y ahí te pone nervioso, pero hay alguien que te dice, hazlo, toma ese dinero, róbalo. O que alguien te ofende, te dice, dile doble. Te recibes un golpe, mátalo, golpéalo más, véngate, desquítate. ¿Quién es de dónde es el influjo? De un espíritu malo. Entonces, pero aquí, entonces cuando tienes un influjo o una inspiración a actuar mal, es del espíritu malo, es un influjo demoníaco. Y cuando algo te inspira a hacer lo correcto, es un influjo divino, es el Espíritu Santo. Pero aquí los espíritus que Juan aconseja examinar no son ni ángeles ni demonios, que quede bien claro, sino simplemente aquí te está dando a entender a examinar a los hombres en cuanto a que si son inspirados por Dios o son inspirados por el demonio. ¿Ya me están comprendiendo? O sea, que examinemos este hombre o este predicador o esta persona, este, lo que él dice o lo que él me incita a hacer, lo que él me aconseja, ¿es inspirado por Dios o por el demonio? Esa es la clave del mensaje del día de hoy, ¿sí?
Y ahora seguimos leyendo, ahí mismo en 1 de Juan capítulo 4, ¿sí? Ahora leamos el verso 2 y el 3. ¿Cómo probar los espíritus? Porque la Biblia te dice cómo probarlos. Porque va a decir, bueno, yo no sé la Biblia, yo no soy, yo no he estudiado, no predico, ¿cómo? Y es la primera vez que vengo a la iglesia, ¿cómo me voy a dar cuenta? Ah, pues el que viene por primera vez a la iglesia también se puede dar cuenta. Y aquí nos lo dice, verso 2 y 3 de 1 de Juan 4 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Fíjense bien, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que dice, es de Dios. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? ¿Cómo lo interpretamos? Cuando dice en el verso 2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. A ver, apliquémoslo. Todo espíritu, pero no estemos viendo el espíritu, no se ven. Todo hombre, digamos, todo hombre, ahí te va. Fíjate bien, todo hombre que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios, es inspirado por Dios. Este, el Espíritu Santo le ha inspirado. Y todo espíritu, ahora cambiamos la palabra, todo hombre que niega, que no acepta que Jesús, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, ha venido en carne, no es de Dios. ¿Qué significa? Que una persona que no cree que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, no es de Dios, le está inspirando el diablo. Aunque así está enseñando o así lo crea. Hay quienes lo creen y no enseñan, pero hay quienes lo creen y enseñan, que son los falsos profetas, ¿sí? No es de Dios. Alguien que no acepta que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Entonces, hay quienes no creen eso, no. Y cuando vino Cristo, no era Dios, era nada más hombre, por eso se dejó matar, por eso le hicieron lo que le hicieron, porque si hubiera sido Dios, tenía el poder de desaparecerlos a todos y no dejarse, ¿no? Ahorita explicamos eso. O sea, en otras palabras, hay quienes dudan de la existencia de Cristo. ¿Por qué crees que dudan de la existencia de Cristo? Pues porque escuchan al diablo y dicen, no es cierto. ¿Quién sabe? Tú ni estuviste ahí. Fue hace 2000 años. Y de 2000 años hacia acá, todo el mundo puede haber mentido. Tú tienes que se te tiene que aparecer. O hay quienes no lo ven como Dios a Jesús. Esa es otra herejía. No ver como Dios a Jesús. Es que es el Hijo del Hombre, es menor que el Padre, no es igual a Dios, no es Dios, o es un Dios creado, o es un Dios menor que el Padre. Están inspirados por el demonio. ¿Por qué? Porque el demonio, lo que hace, los espíritus, lo que hacen es em, calumniar y mentir y desviar de la verdadera fe, hablando mal de Dios, hablando de quitándole su poder, quitándole su deidad. Toda persona que no crea totalmente en Cristo, que Él es el único y Dios verdadero y que es igual que el Padre, no puede ser salvo, mis amados. Cuando hay dudas de su deidad, no puede salvarse la persona. Créeme, lo dice la Escritura. Si no crees en Cristo únicamente como el que te puede salvar, como el único camino y como el Dios verdadero y el único Salvador que murió en la cruz por ti, por mí, no puedes ser salvo, aunque te arrepientas miles de veces. No se puede. Ahí está el espíritu de error. Y si eso te lo predica tu religión, este, es un falso profeta, o esa religión es falsa, porque no te lleva a Cristo, ¿sí? Sino que no te dice, oye, ¿por qué tú no eres salvo? Ya llevas muchos años aquí. En lugar de eso, no, con que te acerques a la iglesia, con que no te salgas de aquí, con que estés bautizado, aguas. O sea, son falsos profetas, ese es el espíritu del inmundo.
O incluso todos aquellos que no creen en la palabra. Yo cómo sé que eso es de Dios. Yo cómo sé que la escribieron y no se perdieron en las copias del tiempo. No sé si sea verdad. El espíritu del mundo te obliga a pensar y a dudar de todo lo que es de Dios. El Espíritu Santo te hace creer, es que esta es la regla y da resultados y tiene frutos y por esta palabra yo morí. Y esta palabra está, sus páginas están llenas de sangre, sangre de mártires, gente que defendió la Biblia con su vida. Mucha gente, miles de personas fueron muertas nada más por leer la escritura hace cientos de años. No existía hoy ni las redes sociales, ni el tipo de justicia de hoy. Antes, o sea, la ley es más fuerte. Y antes no había derechos, olvídate. O sea, hacían lo que querían, pueden quemar a una persona. Las mismas autoridades, imagínate, quemar a las personas. Entonces, ¿en qué posición se ponían? Eran más que Dios. Ah, pero te digo, mucha gente murió por esto y no le importó que la descubrieran teniendo en su posesión una Biblia. Las mataron, las llevaron a la hoguera por tener una Biblia. Si esto fuera falso, ¿quién daría su vida por esto? Y si la dieron por su vida, Dios testifica algo, que esto tiene resultados. ¿Sí? Está probada. Pero el diablo, ¿qué te va a decir? No es cierto. Esa es una copia. Viene de una imprenta de hoy. Los originales eran papiros, eran pieles. No creas. No sé quién le esté hablando a las personas. Y el verso 4, leamos el verso 4 de Primera de Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí te está diciendo algo, hijitos, le está hablando a la iglesia. Habla de la verdadera iglesia o del verdadero creyente hoy en día. Dice, mayor es el que está en vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Mayor es el que está en vosotros. Mayor es el Espíritu que el que está en el mundo. O sea, en otras palabras, que el Espíritu del anticristo, que el Espíritu del diablo. ¿Sí? Para que me puedas comprender un poco este, esta verdad y donde afirma la Escritura que Cristo eh, el ungido, el cual esperaban todos los judíos desde miles de años atrás, que estaba profetizado, eh, que Dios iba a manifestar, que iba a nacer del vientre de una mujer, pero que era Dios, es Dios el que iba a venir. Pablo dice lo siguiente, cuando ya vino, los judíos no creyeron que era Él. ¿Quién les inspiró? Aun cuando la escritura hablaba de todo, todas las características. De, de quien más, de quien más profecías existen en la Biblia es de Cristo. Es más, la Biblia es cristocéntrica, ¿sí? Es cristocéntrica. O sea, todo el centro de la escritura, todo habla, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo. Entonces es importante. Pero aquí el punto de quiebre es algo llamado misterio. Y en esto se basa mucha gente para no creer. Es que no me pueden explicar por cómo fue y cómo estuvo. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16. 1 de Timoteo 3:16. Dice así, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjense bien, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Con este texto te está diciendo Pablo lo siguiente, sí hay un misterio, pero grande, no cualquier misterio, grande en este sentido, que con nuestra mente humana no podemos asimilar. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Pero la Biblia nos manda creer y esa es la esencia de la fe, que tú creas lo que dijo el Creador, ¿sí? Que tú creas. Eh,
Nos está diciendo aquí que es grande el misterio de la piedad. Dice, Dios, fíjate bien, Dios fue manifestado en carne. Hay muchas sectas heréticas que dicen que Jesús no era Dios. Jesús era todo menos Dios. O era un Dios creado. O es el Hijo, pero en menor grado de deidad. Aquí está diciendo Dios. El título de Dios se le aplica al Padre, se le aplica al Hijo y se le aplica al Espíritu Santo. ¿Sí? Y lo dice la Biblia. No es cuestionable. Por eso dice Pablo, indiscutiblemente, o sea que discutas lo que discutas, dice, grande es el misterio de la fe, grande es el misterio de la piedad, o sea, grande es el misterio de Dios, de la santidad de Dios, y así fue manifestado en carne. No es dogma, fíjense bien, un dogma es diferente, ¿sí? Dogma es aquello que en una religión o en las diferentes creencias de algunas religiones te dicen que debes de creer algo, algo que ellos establecen y que no puede ser comprobado, simplemente lo debes de creer. Dogma de fe, lo tienes que creer, pero es que yo no entiendo, explícamelo, dogma de fe. Pero el dogma de fe es diferente al misterio, no es lo mismo. Si quieres estudia lo que significa dogma y lo que significa misterio, no es lo mismo. Te voy a decir qué es lo que significa el misterio. Fíjate bien, significado de misterio, cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Otra definición del significado de misterio, cosa arcana o recóndita que no se puede comprender o explicar. Y la síntesis de ambos es la siguiente, algo que existe pero que es difícil de explicar. No es lo mismo. En cambio, un dogma es algo que es una doctrina, una costumbre o una idea que pone el hombre, que pone una religión, un grupo religioso, pero que no existe. El misterio de la piedad sí existió. Tan así que Cristo vino y está en todas las historias. Es más, cambió la historia, partió la historia en Dios. Fue tan importante su venida que dejaron de contar el tiempo y dijeron antes de Cristo y después de Cristo. Hoy vivimos después de Cristo. 2024 después de Cristo. ¿Sí me explicó? Sí existió. Y si hay escritos de él, sí existió. Entonces, pero el misterio es cómo fue encarnado. Es difícil de explicar. ¿Sí me explicó? Es difícil de explicar, pero sí fue algo real. Eso es lo diferente a un dogma de fe que manejan las religiones. ¿Sí? Entonces, simplemente te voy a explicar de manera sencilla. Te voy a decir algo. Existe el misterio, pero rebasa nuestra capacidad intelectual. Esa es esa es la explicación. Y te lo voy a poner como un ejemplo. Todavía hace 2 siglos eh, no se sabía de dónde provienen las enfermedades. Existían las enfermedades, mas el hombre no se explicaba qué pasaba. Veía que una persona caía y, ay, ¿sabes a qué le atribuían? Pues bueno, como hay espíritus, eso sí, desde un principio al hombre le quedó claro que había espíritus. Por eso el hombre se dedicó muchas veces a la brujería, muchas veces a rendirle culto a una piedra o a un árbol o hasta el rayo. Ay, el rayo es un dios. O el viento, y le clamaba, ya no me destruyas la cosecha, a la lluvia. Y entonces a la lluvia le dijeron, es el dios de la lluvia, y entonces, o el sol, es un dios, o sea, siempre tuvieron la idea de que había algo espiritual, ¿sí me explicó? Algo no, que no se podía explicar, pero que existía. Y ellos decían, existen los demonios, a lo mejor le llamaban de otra manera, espíritus o no sé, pero sabían que existía eso. ¿Sabes qué decían? Pues esta persona ya se alocó, o esta persona ya está ahí convulsionándose. Es que ya se le metió un demonio cuando pues, tenía epilepsia. O esta persona tenía calentura y vomitaba y decían, ay, ¿qué hacemos? Pues como no se entendía, era un misterio porque y no sabían cómo se llamaba enfermedad o lo que sea, pero decían, pues entonces,
traigan al chamán y, a ver, está ahí convulsionándose, ay, está grave, dancen alrededor, y ahí está el chamán con sus ramas y ahí está, y reprendiendo, y ¿qué crees? Ya se puso más grave, báilale más. Y ahí está, y hasta echando llamaradas de fuego, y vete, cuando eran microbios. Eran microbios en el estómago, amibas que provocaban un dolor tremendo y causaban vómito, y ya se moría la persona con todos los bailes que le echaba el chamán o el hechicero. Yo te pregunto, este, ¿por qué era un misterio? No sabían qué pasaba en el cuerpo de esa persona y se moría. Ya iban a decir, no creo, no creo, no creo en las enfermedades, no creo en los demonios. Pues estaba ahí la prueba. Es un ejemplo de lo que te quiero dar a entender. Cristo vino, Dios mismo hecho carne, ¿no? O sea, nuestra mente no puede comprender, así como esa gente de aquel entonces, de hace 200 años o más atrás, no entendía qué es lo que pasaba cuando una persona es tanto sana de repente, ya se le botaba el disco y empezaba ya a morirse delante de los demás. Y no sabían que existían los microbios, existían los virus, porque no los podían ver. Era un misterio. ¿Y a poco por eso iba a decir la gente de ese entonces? No creo, este está sano, se está haciendo. Sí, se estaba haciendo y al otro día estaba en un cajón. Sí, se estaba haciendo. Para ellos era un misterio, no sabían qué ocurría. Igual para el pueblo de Israel, hace miles de años, cuando Dios les dio una larga lista y les clasificó los alimentos en puros e inmundos. No comeréis no vas a comer lagarto, ni cerdo, y del mar, o sea, no vas a comer animales que no tengan aleta, ¿por qué? ¿Por qué? Un misterio. Ay, Dios está mandando esto. ¿Cómo no quiere que coma del cerdo si es tan sabroso? No quiere que coma. ¿Tú crees que Dios iba a ponerse a decirles, miren, les doy una larga explicación que ni le iban a entender? Mira, es que existen unos virus, en el cuerpo existen unos cisticercos, huevos de solitario, otro animal, que por culpa tuya, humano, que no cuidas de enterrar tus heces, ahí anda el cerdo y come de las heces. Y combinado con eso, o sea, el ser humano puede, no le afectan sus propias heces, pero el cerdo sí, y el cerdo las convierte en algo malo. Y de ahí nacen los cisticercos. Y esos cisticercos se le alojan en toda la carne. Y aunque la cuezas muy bien, si tú comes eso, ahora ese huevo regresa a ti, ser humano. O sea, en otras palabras, el cebo es el puerco para el cebo de la enfermedad tuya que tú provocaste. Y en ti se alojan en el cerebro y mueres. Son dolores tremendos, tan fuertísimos que te hacen hasta tener ataques. Y que tarde que temprano, en poco tiempo, te vas a la tumba. ¿Tú crees que Dios le va a decir, pero qué crees? De aquí a 5,000 años yo le voy a dar la capacidad al hombre para que tenga aparatos y pueda observar lo que te digo? No, mis amados, no iban a comprender nada de eso. Es como si el día de hoy te dijera, es que mira, ahorita estamos habitando aquí. Es más, ahorita estamos viendo carros. Al rato va a haber autos voladores dentro de unos pocos años. Y va a haber una tecnología cual tú nunca viste y, caray, no la crees. Mis amados, mira, ya, último ejemplo. ¿De qué tamaño está el cerebro de una hormiga? Es como si la hormiga quisiera analizarte a ti. A ver, ¿quién es el ser humano? ¿De dónde vino? ¿Y por qué me supera miles y miles, cientos de miles de veces su tamaño en mí? ¿Y cómo es que él es mayor que yo? A ver, a ver, a ver. Si una hormiga te cuestiona a ti, bueno, que existiera eso, ¿qué le dices? Por favor, no comprendes nada. Tu cerebro no da para más. No vas a comprender quién soy yo ni la capacidad. Para empezar, ni tienes alma como yo. No tienes un intelecto como yo.
Es lo mismo, mi amado, es lo mismo. ¿Cómo vamos a comprender cómo vino Dios? A ver, ¿cómo fue que se hizo hombre, se hizo carne? ¿Y cómo es posible que tenga en esta tierra tuvo ambos atributos? Fue verdadero hombre y verdadero Dios. No puedo. No puedes porque tu mente no da para más, la mía no da para más. Pues dice Pablo, grande es el misterio de la fe. Ah, pero de eso se aprovecha el diablo y el anticristo. Tienes que comprenderlo todo, si no, entonces no creas. Conclusión, ¿tú lo crees o no lo crees? Y si lo crees, estás obedeciendo a la inspiración divina. Y si no lo crees, estás obedeciendo a la inspiración del diablo. Así de simple y no se me ofendan. ¿Sí? Dios es el creador y te dice en qué debes de creer. Así como la mascota no manda en tu casa, ¿verdad? Tú mandas sobre ella. ¿Sí, verdad? Y no va a decir, yo me rebelo, yo soy más que tú, ¿verdad? Jamás. El espíritu del anticristo sí hace eso con el hombre y juega con el hombre y te hace un títere. No, tú eres inteligente y no debes de creer en eso. El anticristo siempre te va a decir, es burla eso de la palabra, no te la pueden comprobar. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién es Dios si no lo has visto? Te hacen creer en alguien que no existe, no, tú no lo has visto, que te lo presenten, que se te aparezca, ¿sí? Pero tú no cuestionas al mismo diablo. Apliquémoslo igual. ¿Por qué le crees al diablo? Ah, entonces voy a creer lo que él diga. Ah, lo que él dice sí es cierto. Entonces no creo en la Biblia, no creo en Dios. Ah, y finalmente dejas de creer en alguien que busca tu bien y le crees a alguien que busca tu mal. Así de simple, mis amados. ¿Sí? No se la aplicas igual al diablo. Si él te dice no existe la Biblia, entonces, pues entonces tú, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? No existes. Y si fuiste echado del paraíso, estás mal. ¿Sí? Y, ¿Y cómo yo voy a creer en alguien que me incita a hacer lo malo? ¿Sí? ¿Cómo yo, incluso hasta en un amigo? ¿Sí? O sea, ¿por qué los que creen en el diablo y en sus mentiras y en su ateísmo? ¿Por qué no comprueban sus mentiras? ¿Y por qué no comprueban el ateísmo? ¿Y por qué no comprueban? Te voy a decir que es más difícil que comprobar que Dios existe. Seguimos explicando. Este, vamos este, a terminar este asunto comprobando los espíritus. Ahí mismo. Ahora leamos del 4 al 6, 4, 1 de Juan 4, verso 4 al 6. Verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ya lo leímos, ¿sí? O sea, o tú puedes tener el espíritu de Dios o el espíritu del maligno, o influenciado por Dios o influenciado por Satanás. Y aquí está una clave, versos 5 y 6. Ellos son del mundo, hablando de los que no son de la iglesia, o los que no son verdaderos discípulos que tienen a Dios. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Verso 6. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí? Y aquí, esta es una clave para el evangelio que se está predicando en todo el mundo. Te voy a decir algo, cuando se habla de la palabra de Dios, nada es igual. Y es cierto la palabra de Dios que no vuelve vacía. Y es cierto que dice la palabra de Dios que es como un martillo que quebranta la piedra. ¿Quién va a poder más, el martillo o la piedra? El martillo que quebranta la piedra. Y también dice que el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra, que discierne los pensamientos y el corazón y llega hasta los mismos huesos. O sea que somos señalados, somos escaneados por la misma palabra y resultan dos cosas. Una, o produce realmente una, un sentimiento de decir si estoy mal, si estoy mal. Y me siento dolor y siento pena y me siento mal ante Dios o con esa palabra. O dos,
Rechazo eso y mejor me molesto, me enojo y digo, no, aquí condenan, aquí está mal, yo estaba bien y esto me está haciendo sentirme mal y te rebelas y rechazas eso. Eso es lo que pasa y yo creo que te ha ocurrido. O sea, la verdad duele, ¿sí? Pero no deja de ser la verdad. La realidad duele y no deja de ser la realidad. Ese es el efecto de la palabra. Pero aquí, tengamos cuidado. Dice aquí que ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Este es el espíritu de error, mi amado. En la iglesia no se viene a sentirse bien. Ay, es un remanso de paz y es un lugar donde vengo bien apaleado de allá de afuera. Es más, vengo a que me apapachen, a que he sufrido tanto. Pues has sufrido por tus malas decisiones, has sufrido por tu pecado. Estás cosechando lo que sembraste. Oye, pues si siembras puro mal y mal, ¿qué esperas recibir? Pero si te siembras bien, pues recibes bien, paz, tranquilidad. A la iglesia no se viene a sentir de una manera o de otra, la iglesia se viene a que Dios te ponga el ojo y te haga ver por tu bien tu realidad. Entonces, el mundo va a hablar del mundo. En las iglesias donde se predica el falso espíritu o donde hay falsos profetas, no te van a hacer sentir mal. No, hermano, usted lo ama a Dios, usted ha sufrido tanto, venga aquí, qué bueno, llegó al mejor lugar. Y les dan danza y baile y les bendicen y les dice, usted está bien. Es más, desde la primera reunión, venga, se lo vamos a bautizar. Hermano, desde el primer día le empiezan a llamar hermano. Ay, qué amables son aquí. Qué bueno, cómo me siento re bien aquí. Cuando si hay en una predicación se está hablando de los pecados y que el ladrón, no va a entrar al cielo. Si tú no eres ladrón, te sientes bien porque dices, pues no, yo no soy ese, no te sientes acusado, pero el que está ahí, que nadie lo sabe y que es ladrón y acaba de robar anoche, ay, se siente mal porque está mal, porque su vida está mal. Es correcto. No sé si me explique. Entonces, pero el mundo habla del mundo, entonces, ¿qué hacen? Lo menos que se hable del pecado en las falsas iglesias o los falsos profetas, falsos ministros, lo menos que le toque pobres personas, ya están bien apaleadas, que vengan a sentirse bien. Ese es el espíritu del mal, del anticristo. Dice, por eso son del mundo y el mundo los oye. Ya entendí. Por eso están llenos los lugares. Cuánta fe, cuánto interés de las personas. No, es que están oyendo lo que les gusta, lo que les agrada. Por eso se van de una iglesia donde hablan fuerte y se van a una que le hablen más suave. O a otra donde le aplaudan y casi casi hasta le digan, usted puede servir, hermano, usted es un siervo de Dios, usted ya está bien. Hermana, usted es una santa. Ay, pero es que todo mal. No se preocupe, nadie es perfecto. En lugar de decirle, sí, nadie es perfecto, pero sus pecadotes, o sea, son los que no hacen estar en paz y debe de arrepentirse. Ok, el mundo habla del mundo y los suyos le oyen. ¿Qué significa? Aquí firma la oposición entre el Espíritu Santo y el espíritu del diablo, ¿sí? Y lo aplica al espíritu del mundo como al espíritu de Satanás. Dice, ellos son del mundo, o sea, la gente que no es convertida y que no está siguiendo a Dios, son del mundo. Y el mundo los oye. ¿Qué significa? Que les agrada escuchar eso. Por eso está llenos muchos lugares. Y por eso van hasta con gusto a la iglesia. No, no les piden nada, ni una condición, ni una clave, ni les hace sentir mal, ni les hablan, ni les dicen, tú estás mal si no arreglas tu vida con Dios. ¿Sí? Entonces no les dicen de convertirse y dejar sus pecados. Menos. Por eso están bien a gusto. Y se están brincando de lugar en lugar, donde esté más suave. El mundo los oye. O sea, esos falsos ministros, esas falsas iglesias, el mundo, ¿por qué? Porque son iguales, igualitos. Entonces se identifican, no dejan sus pecados. Pero dice, pero la iglesia, pero vosotros, o sea, somos de Dios, dice, y todo aquel que ama o es nacido de Dios, aquel que hace lo correcto, dice, ese conoce a Dios y nos va a oír. Pero el que no es, no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu
el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí? El que nos oye es de Dios. Y el que no nos oye es el espíritu del mundo. ¿Qué significa esto? Hemos tenido aquí lleno, hermanos, mis amados. Hemos tenido aquí lleno, ¿qué te gusta? 15 personas. Está chiquito el lugar para los que están en las redes, lo están escuchando. Hemos tenido lleno y de repente ya vaciar las sillas y ya no vinieron. Dice aquí, el que es de Dios nos oye, pero el que no es de Dios no nos oye. Oye al mundo. ¿A qué se refiere? Que si se predica la palabra como es, que si la gente se siente confrontada con la palabra, con el Espíritu Santo, se siente mal. ¿Y qué debe de hacer la persona? Pues corregirse. Si estoy mal, bueno, ¿qué más estoy mal? ¿Qué más? Debe haber una humildad. Porque yo quiero seguir a Dios. Quiero reformarme, quiero cambiar de vida, quiero estar bien, ya basta, ya dije que ya mi vida es un asco, es un desastre, no doy una. No me amo a mí ni amo a los míos. Aquellos que amo los destruyo con mis palabras, con mis hechos, y los amo yo tanto, y eso es lo que me causa conflicto. Tanto los amo que los destruyo, tanto los amo que los hiero con palabras. Entonces quiero cambiar, pero me está diciendo aquí la palabra que no es por encimita, tengo que reconocer muchas cosas. Si realmente quiero, escucho la voz de Dios y entonces va a haber resultados. Pero si no quiero, simplemente quiero escapar de mi conciencia, no quiero reconocer lo que estoy mal. Me comparo con la mayoría, todos lo hacen. Porque yo tengo que estar mal, no estoy mal, yo hago lo que hace la mayoría. O sea, no va a oír la voz de Dios. Dice, el que no es de Dios no nos oye, simplemente ya no va a venir, simplemente ya no va, ya no lo vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque, y es más, basta hablar mal del lugar. Ahí me sentía re mal, ya me vine a otro lugar, aquí estoy re bien, aquí no me señalan nada. Es como tú te empecinas estás bien enfermo, sabes que estás bien enfermo, y buscas que un médico te diga, está usted bien. No quieres tu realidad, ver tu realidad. Y otra cosa, si el médico te dice, usted está grave y necesita inyecciones y hospitalizarse, no, no, voy a buscar a alguien que me dé pastillas, no quiero inyecciones ni quiero hospitalizarme. No, no, o sea, no quiero esos tratamientos tan duros y tan pesados. Pues entonces eliges la muerte, ¿no? O sea, no hay peor engaño que el que no acepta, no acepta su propio engaño. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así son las personas en lo espiritual. Minimizan las cosas, dicen, no me quiero sentir mal. Entonces se van. Igual tú puedes estar escuchando este mensaje y no te va a gustar y hasta aquí llegas y hasta aquí le vas a pagar. Hasta aquí vas a decir, falsos, falsos, no me agrada, no me agrada que está predicando aquí. Así, ¿por qué? Porque eres del mundo, no oyes a Dios, la voz de Dios. Así de simple, ¿sí? Entonces, cuando dice ellos proceden del mundo, o sea, vienen del anticristo y por tanto hablan del mundo, les gusta escuchar lo que dice el diablo, desde el punto de vista de la carne, desde el punto de vista de este, el, el humanismo, el sentimentalismo. Ay, es que he sufrido tanto, ¿sí? Y el mundo les presta atención, el mundo los oye. En cambio, nosotros, los que proceden de Dios y que todo el mundo conoce de Dios, ese sí oye. Y si hay una gran diferencia. No es lo mismo soberbia que humildad, ¿sí? La gente que escucha al anticristo o el espíritu de error en las iglesias este, es gente soberbia. Gente que dice que me hablen a mí bien, no me tienen por qué rebajar, no me tienen por qué pisotear, no me tienen por qué decir mis verdades, aunque sé que estoy mal. Nadie me tiene que decir que estoy mal. ¿Por qué me dicen? Sí, sé que estoy mal, pero nadie debe atreverse a decirme que estoy mal. Soberbia. Y el espíritu de humildad, o sea, y las personas que tienen humildad, sí es cierto. Es más, sí me doy cuenta. Y ya que me lo dicen, pues es que salta a la vista lo que soy. Salta a la vista. ¿Para qué me hago? Es más, Dios lo ha visto todo. Esa es la verdadera humildad y el que Dios quiere que tenga oído.
¿sí? El que no proviene de Dios no presta atención y nos oye, ¿sí? Esperemos que no seas de los que escuchan la voz del anticristo, el espíritu de falsedad, ¿sí? Te voy a dar, y para que te quede todavía más claro y no digas, ay, es que, ¿cómo que habla que Dios le habla a uno y que el diablo también habla? Te voy a dar dos ejemplos en la Biblia, ejemplos de inspiración divina, inspiración demoníaca en un mismo hombre. Vayamos a Mateo capítulo 16, verso 15 y 17. Mateo 16, 15 y 17. Verso 15. Y él les dijo, Jesús le estaba cuestionando a a los discípulos, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, el apóstol Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oílo bien, cuando tú entiendes una verdad acerca de Dios, cuando algo te impacta, un versículo, dices, ay, es que eso era lo que necesitaba entender. O cuando Dios te revela en forma personal, fíjate bien, yo no conozco la vida de nadie de los que están aquí, menos los que están escuchando en la red, pero que tú dices, es que esta aplicación a mí toda me está cayendo, todo me está hablando Dios. ¿Cómo es posible? ¿A poco ese hombre fue ese espía o dijo, o quién le contó mi historia, o cómo sabe? Bienaventurado eres Pedro, como te llames, porque te lo revela el Espíritu Santo. Todos podemos recibir una inspiración divina y una aprobación, una comprobación de la palabra y de lo que eres, de lo que es la realidad de tu persona. Pero ¿qué crees? También puedes escuchar la voz del diablo. Fíjate bien. Ahora vayámonos ahí mismo, el verso 21 al 23. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, ese mismo día, tal vez unas horas después o unos minutos después, está en el mismo contexto, unos versículos adelante. Dice, les empezó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Le estaba diciendo, tengo que morir, me van a matar, me van a torturar, voy a tener una muerte horrible, es necesario. Y verso 22, ¿qué le dice Pedro? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, delante de mí, Satanás, no, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A ver, pues, ¿de quién recibió esa inspiración? Pedro, de Satanás. Y se lo dijo Cristo, no le dijo, Pedro, vete para allá, no me salgas con tus cosas, apártate, Satanás. ¿Sí? En el mismo contexto, era el mismo día. En el mismo momento, momentos después, horas después, que había recibido Pedro una revelación de Dios, también recibió una revelación del diablo. Le dijo a Jesús, vete. Ay, Señor, no, que no te pase eso. No, ¿cómo que vas a morir? Si le hubiera hecho caso a Pedro de no ir a la cruz, no tendríamos ninguna oportunidad tú ni yo. Es más, este mundo ya no hubiera seguido adelante. Dios llegó a acabar dos veces, bueno, ya llegó a acabar una vez al mundo con un diluvio de tanta maldad que hubo. Y llegó a acabar ciudades por su maldad. Estamos 1000 veces peor que Sodoma el día de hoy. ¿Por qué no nos ha matado? Porque, porque Dios ha dado grande oportunidad y grande misericordia. Gracias a Cristo. Se lo debemos a Cristo, que tenga tanta paciencia con este mundo. Nos extendió más la misericordia.
Pero si no, si le hubiera hecho caso a Pedro o al espíritu del mundo, en ese Getsemaní donde estuvo orando y sabía y tuvo tentación, sabía lo que le iba a pasar, decía, Señor, pase de mí esta copa, como diciendo, si hay otra manera, pues mejor la cambiamos. Pero si no, no importa, hagas tu voluntad, no la mía. Ya sabía lo que le iban a hacer. No hubiera oportunidad para el mundo, así de sencillo. Pero vuelvo al punto, el mismo Pedro, ¿qué refleja? Ten compasión de ti mismo, que no te pasa. O sea, en otras palabras, humanismo y sentimentalismo, del que está lleno la mayoría de la gente. No, cuando yo empecé a buscar y empecé a ser radical, y dije, quito la borrachera, quito esto, quito. Y es más, y lo primero que dejé fue la religión, porque no ayuda a nada. Antes de eso, primero me decían, no, pero tú estás bien. La misma familia me decía, tú estás bien. Es que ¿por qué has dejado tantas cosas? Es que yo soy un perdido. Yo he ofendido mucho a Dios, he ofendido a mi familia, es más, mi misma vida la he destruido. Pero tú eres bueno, llevas bien tu casa. Pero si tú eres trabajador, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que tú no estás tan mal. Pobre de ti. No tomes esas decisiones de ser muy monje, muy santo. Espérame. Ah, pero luego dejó la religión y entonces sí, casi, casi es el mismo diablo. Escuchaste el mismo diablo, ya no entras en esta casa. A ver, ¿de qué se trata? Entonces, cuando el diablo ya no puede a la buena, entonces a la mala, influye a las personas. A ver, A ver, que entiendan por favor, esto hasta le puede venir a la misma iglesia, al verdadero discípulo. Pedro, que estaba en la compañía de Cristo y que ya había tomado decisiones, le ocurrió. A ti también te puede ocurrir, ay, pobre de mí. Y, y el diablo te va a decir, ya no vayas. Ay, es que, oye, tienes muchos problemas, no vayas. ¿A qué vas? Ni te sirve a la iglesia. Ay, no, tú no estás tan mal, que busquen los perdidos, tú no estás tan mal. Pobre de ti, no hagas esos sacrificios, no los necesitas, no necesitas ir a buscar a Dios y no es más, pobre de ti, mejor diviértete. Has trabajado mucho, diviértete. Has trabajado mucho, échate unas cervezas. Eres buen padre porque traes el gasto, buen marido porque traes el gasto. Ay, por favor. Entonces a todo mundo no cabrían los monumentos de miles y millones de personas. Hay que poner monumentos a todos porque pues, lo merecen, ¿no? Una biografía. Hay que, como la religión de este país, ¿no? Hay que beatificarlos a todos. O sea, no, no, pues imagínate, una persona responsable, no, no, ya está en el cielo por ser responsable. ¿Cuándo es su obligación? A ver, es tu obligación, punto. No haces nada de más al hacer lo correcto, ¿ok? Pero la aplicación es la buena. Cerrando ya con broche de oro, ahorita te voy a explicar, para que me lo entiendas de forma sencilla, cómo es que tú puedes identificar y cómo puedes comprobar los espíritus, si son de Dios o son del demonio, tiempo actual, fecha actual, y sin que sepas incluso esta Biblia. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. 1 Timoteo 2:5. 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice, hay un solo Dios, este, atribuyéndole la deidad total a Cristo. Y claro, la total deidad al Espíritu Santo también, la total deidad a Dios Padre, aquí lo dice la Escritura. Pero en este caso, la total deidad a Cristo. Hay un solo Dios. Si tú no crees que Jesús es Dios, nunca vas a ser salvo. Y ese error, es que no le dan esa gloria y esa posición, ese honor a Dios. Las diferentes sectas y predicadores, créeme, van a recibir castigo como no tienes ideas. Déjalos que ellos den cuentas a Dios. Tú por favor cree que Jesús es Dios, donde quiera que me estés escuchando y en el grupo que estés. Y dice, y el único mediador, no, dijo Cristo, nadie va al Padre si no es por mí. La religión no te va a llevar al Padre.
Ningún santo, ninguna persona en esta tierra te va a llevar al Padre. El único intermediario autorizado es Cristo. O sea, no vas a entrar al cielo sino a través de Cristo. Y número tres, tienes que creer esto. Y no es cuestionable, como dijo Pablo, el apóstol Pablo, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Cuando dice Jesucristo hombre, te digo algo, y este es el espíritu de error, el espíritu de mentira. Muchos dicen, es que Jesucristo era Dios, por eso aguantó. Es que Jesucristo era Dios, por eso no le dolió los clavos. Por eso pudo derramar su sangre, por eso mucha gente cree eso. Es el espíritu del diablo, como diciendo que Jesús aguantó todo eso porque era Dios, verdadero hombre. ¿Qué sientes tú cuando te dan una gripa? ¿Qué sientes tú cuando te dan un golpe? ¿Qué sientes tú cuando te atropellan? Los que hemos sufrido en algún accidente, es dolor insoportable, una fractura, es un dolor insoportable, incluso una enfermedad terminal, es incluso horrible una tortura. Imagínate que te corten un dedo sin anestesia. ¿Lo aguantarás? ¿O que te empiecen a arrancar dedo por dedo, lo aguantarás? Hay personas, mis amados, hay personas, y está comprobado clínicamente, médicamente, que hay un umbral del dolor. Cuando dicen una persona es muy sensible de que, ay, me tocaste y ya, tienen los nervios, el sistema nervioso lo tiene muy alterado, las terminaciones nerviosas en la piel, entonces, los tiene tan alterados que hasta el simple toque, o sea, sienten feo, horrible. Dicen, tiene el umbral del dolor alto, y quienes aguantan hasta un martillazo y y no les duele tanto, tienen el umbral del dolor bajo. Pero entre que si lo tienes alto, lo tienes bajo, te voy a decir una realidad clínica que los médicos consideren esto. Cuando una persona es sometida a un fuerte tormento, a una fuerte tortura física, me refiero, que le estén infligiendo dolor, llega un punto en que la persona no aguanta el dolor. Una, te desmayas, o dos, se te para el corazón de no soportar tanto dolor. Te digo algo, Cristo tuvo el umbral del dolor muy fuerte. Y es increíble que no le haya dado un paro cardíaco ante tanto sufrimiento. Y cuando tú tienes esa revelación de que alguien fue torturado por ti, por mí, créeme, eso fue lo que más marcó mi vida y eso fue lo que me hizo arrodillarme. Decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo siga con mis payasadas y mi pecado y mi maldad? ¿Cómo es posible? Yo no sufrí eso y lo merecía. Y lo que yo merecía, lo tomó en mi lugar Cristo. Verdadero hombre, verdaderamente sintió. Él tuvo fiebres, él tuvo dolor, él, igual que tú, pasó hambre, pasó frío. Sí, tuvo un cuerpo humano en el cual sintió todo. Y tuvo también un corazón que le dolió humano, donde veía cómo la hipocresía de la gente que supuestamente era guía espiritual y llamaba a Dios, perdía a la gente, vio a los falsos profetas, o sea, se llenó de indignación, de frustración. Es más, se llenó, de tanta impotencia, ver cómo la gente se iba al infierno, ver cómo la gente no era ayudada, ver cómo la religión no servía al hombre. Por eso echó a un lado las religiones y dice, yo soy el único. Y por eso formó una iglesia. Nada que ver con las religiones de aquel entonces. Y quiero decirte, no es lo mismo iglesia que religión. Y vamos a hablar de estos temas. Te voy a hacer ver que una iglesia debe de totalmente vivir opuestamente a lo que se está viviendo, algo llamado religiosidad allá afuera. La iglesia realmente debe ser luz y sal, debe de estar brillando, debe de estar dándole la gloria a Dios y debe de verse que es diferente a todas. ¿Dónde está esa diferencia? Parecen todas iguales. Entonces, esta es la aplicación final, ¿sí? Que cuando te dicen, cuando te predican, pobre de ti mujer, pobre de ti hombre, no es tan radical. O sea, Cristo los ama. Cambia, moralízate. Pero no te dicen, o sea, el pecado te va a llevar al mismo infierno. El pecado,
le mató a Cristo. Por culpa tuya, Cristo murió. O sea, por no dejar tu maldito pecado, perdón por la expresión, porque sí es maldición el pecado, por no dejar eso, o sea, ahí lo bofetearon, ahí le desfiguraron el rostro a puñetazos. O sea, el libro de Isaías dice que su rostro no tenía parecer alguno, molido a golpes. Le tumbaron los dientes, le cerraron los ojos de tanto puñetazo, su cuerpo lo abrieron, lo destazaron como una res. Aguantó tanto sufrimiento para que tú estés disculpándote. Ay, soy cristiano. Ay, soy siervo. Ay, Dios está conmigo. Dios me ama. Te ama con toda tu maldad, con toda tu inmundicia. ¿No has leído Salmos donde dice Dios está airado contra el impío todos los días? ¿Y no has leído los evangelios el ciego ese que abrió los ojos que dice, sabemos que Dios está contra el pecador? Sabemos que Dios no huye a los pecadores, pero aquel que reconoce su pecado y busca a Dios y realmente cambia sus hechos, entonces sí puede ser oído por Dios. Mientras no tengas actitud, mira, le haga como le haga, esté 20, 30, toda su vida, años en su vida en la religión, no va a ser salvo, va a recibir juicio. Ese es el espíritu del anticristo y es el que están recibiendo en muchas iglesias, donde dicen, hermanos, ay, poco a poco Dios irá haciendo la obra. Échele ganas, échele ganas. ¿Cuál échele ganas? Aparte de su maldad, aparte de su pecado. Es más, usted es un amargado, un vicioso. Es más, usted es un soberbio. No merita ninguna, no acepta ningún señalamiento. Y esos que vienen y después ya no vienen y oye, si estás consciente de que estás en un peligro, cuando se te pare tu corazón, ¿estás seguro de que mañana vas a vivir? ¿O no te va a dar una embolia, no te va a dar un derrame cerebral? O sea, hay personas que están ahorita cayendo con paros cardíacos donde quiera, deportistas, jóvenes, gente adulta, donde quiera están cayendo muertas por paros cardíacos. Es increíble, ya está aumentando. Ahora es uno de los primeros índices de mortalidad, los ataques cardíacos, y no hay oportunidad. Les da el ataque cardíaco y ya despiertan en la eternidad. Ah, pero ahí están todos, los falsos maestros, que se va a hablar de ellos en las próximas predicaciones, ahí están, todavía, diciendo, apapachándole como Pedro a Jesús, ay, ten compasión de ti, tengan compasión de ustedes, Cristo los ama, Dios los ama. Es más su amor por ustedes que su reprensión. Va a ser la obra en ustedes. Acepta a Cristo en tu corazón. Acepta como si Dios se arrodillara, denme una oportunidad, ser humano, tú malvado adúltero, tú fornicaria, tú mujer amargada, acéptenme en su corazón, yo voy a hacer la obra por ustedes. O sea, eso es lo que están predicando allá afuera. Es el espíritu de error, el espíritu del anticristo, diciéndote, Dios te comprende que eres carne, por lo tanto te da mucha paciencia, te da mucha oportunidad. ¿Sí? Nada más échale ganas, nada más no dejes de venir a la iglesia. Es el espíritu del anticristo, por favor. Es lo mismo que Pedro le dijo a Jesús, ten compasión. O sea, cuando esos falsos pseudopastores o falsos profetas empiezan a apapachar a la gente, en lugar de reprenderle su pecado, es el espíritu del anticristo. Y el que sí te va a decir la verdad y va a estar al pendiente de su corrección, cómo va, que debe estar apartándose de todo eso y que debe estar viviendo una vida limpia. Y como dice en 1 Pedro 1:17, donde dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, la gente está pensando que va a ser santa hasta el cielo. No, aquí en tu manera de vivir, en tu forma de vivir, en tu estilo de vida debes ser santo, apartado, o sea, poniendo a Dios en primer lugar. ¿Sí? Viendo, simplemente viendo, primeramente que se haga tu voluntad, no la tuya. Es el espíritu de Dios y el espíritu de falsedad. Entonces es muy sencillo, ya, sin teología y todo, ya te lo expliqué. Aquel que apapacha tu pecado, que no reprende tu pecado, es el espíritu del diablo. Sea pastor y obvio, Satanás utiliza hombres, así como Dios utiliza hombres para llevar su palabra. Satanás también usa nombres. Dice el apóstol Pablo que también no es maravilla, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros aparentemente de justicia también son ministros de maldad. Sus ministros, fíjate bien, o sea, gente que está a la orden de Satanás, gente que está influenciada por Satanás y predicando. Dice que llevando el evangelio, pero guiando a la gente al error y la mentira. Vamos a hablar mucho de eso en temas siguientes. Así de sencillo.
Entonces, la falsa doctrina es que estamos en la carne, no se puede. Es humanismo y sentimentalismo. Ay, pobre de mí. Ay, no, es que el ser humano, es que le echa ganas, no todo lo hace mal, también hay cosas buenas. Usted, hermana, usted es santa, aunque también la riega y hace cosas malas. Es santa, aunque se le salgan las mentiras. Es santa, aunque de repente ya hizo un pleitazo ahí, en su familia ya salió mal y se siente mal. No se sienta mal, hermano. Es su naturaleza humana. Igual que Pedro a Cristo. Punto. El espíritu del diablo, el espíritu del maligno. Y el que te dice, estás mal, restituye. Eso no está bien. ¿Cómo vas a decir que amas a los tuyos y le estás gritando? ¿Cómo vas a decir que los quieres y los estás destruyendo? Y hablas mal de tus propios hijos, hablas mal de tus propios padres, hablas mal de tus propios hermanos y dices que los amas. Estás mal. Ese es el Espíritu de Dios que te marca el error, te marca la mentira, te marca tu engaño. Punto. Entonces, así de simple. Y los que tienen la falsa doctrina te dicen, la conversión es poco a poco. Falsa doctrina, falsos evangelios. Ámate a ti mismo. No seas tan cruel contigo, perdónate a ti mismo. Falsa doctrina, carne, espíritu del mundo, espíritu del anticristo. Esa es la conclusión, mis amados. Cada uno tome sus conclusiones. El parámetro es este. En base a esto nos medimos y saca su conclusión cada uno y su realidad. Que Dios les bendiga. Si es cierto, Dios les ama, pero Dios no te tapa. En su amor no te tapa lo que estás mal. Te descubre aquello que no sirve para que lo quites de un lado. Es todo por hoy. Que Dios les bendiga. Que pasen muy buena tarde y nos vemos en un próximo mensaje. Dios les bendiga.